Muy buenas de nuevo al canal de DeepGrow22. Siguiendo con la tendencia de estos últimos vídeos, vamos a seguir por Españita y hoy veremos los resultados de Ebro Foods de 2022. Como siempre os digo, todo el contenido del canal es meramente educativo. Mi objetivo es que aprendáis a valorar empresas por vuestra cuenta y dar mi opinión, que es completamente personal y subjetiva, sobre lo que veo. No debéis interpretar nada de lo que comento en el vídeo como una recomendación de operar en el mercado en ninguna dirección. Haced vuestros análisis y tomad vuestras decisiones en base a las conclusiones que saquéis. Ebro Foods es el mayor grupo de alimentación español y un líder mundial en arroz y pasta, productos extremadamente defensivos, así que ya podemos intuir qué podemos esperar de las cuentas de una empresa como esta. Os dedico unos segundos a un poquito de historia a modo de introducción. Ebro Foods nace en el año 2000, con la fusión de Azucarera y Puleva, dos empresas muy conocidas en España. En estos más de 20 años ha ido creciendo a través de compras y ventas de compañías. En 2009 vendió a ABF el negocio del azúcar y en 2010 su sección de lácteos Puleva a Lactalis. A partir de ese momento, Ebro se centra en el arroz y la pasta casi de forma exclusiva. Las inversiones más importantes de los últimos años han sido Celnat, Vegetalia, Geovita, Bertañi y Tilda. En general, se trata de compañías enfocadas a productos premium y en la alimentación ecológica, orgánica y saludable. Algunas de estas compañías ya las ha vendido, muchas con plusvalías. También en 2020 vendió el negocio de pasta seca de Estados Unidos, con el objetivo de desprenderse de los negocios con menores márgenes. En general, la comida fresca, bio y los platos preparados gozan de mayores retornos. En 2021 vendió Catelli, su negocio de pasta seca en Canadá, y el comprador fue la famosa Barilla, de la que probablemente muchos de ustedes tienen algo en sus despensas. Si empezamos con la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos como los ingresos le han subido bastante, concretamente un 22,3%, que está muy bien. Debéis saber que del total de ingresos, un 21,5% vienen de la pasta, y el resto del arroz, así que ya vemos que lo que más va a marcar la evolución de esos resultados va a ser esto último. Otro dato interesante sobre las ventas es la procedencia de las mismas. Igual como os decía en el vídeo de ACS y que os dejo por aquí, cotizar en España no significa que tu negocio esté en España. En el caso de Ebro, sus ingresos en España son algo menos del 8%. Un 37% vienen de la zona euro y el 55% restante de fuera de la Unión Europea. Así que ya veis que tenemos toda una empresa internacional dentro de nuestras fronteras. Dado que el arroz es su principal foco de ingresos, os dejo por aquí un gráfico de Statista donde podéis ver la evolución mundial del consumo de arroz. Como podéis ver, se trata de una materia con un crecimiento que, si bien no es muy alto, es creciente y extremadamente constante. Antes de las últimas ventas, el mix de ingresos de Ebro estaba mucho más repartido entre pasta y arroz, pero ahora el arroz se ha quedado como claro protagonista. Aunque esto quizá es más teoría contable, como el importe de las variaciones de existencias de productos terminados y en curso lo vais a ver con una variación relevante, os comento lo que es. Esta partida recoge las variaciones entre las existencias finales e iniciales correspondientes a los activos del grupo 3, que son las existencias, y se llevan directamente a pérdidas y ganancias a través de las cuentas del grupo 71, variación de existencias. Lo que nos está indicando el aumento es que el stock final de 2022 ha sido superior. Y de aquí podemos sacar muchas lecturas, aunque todavía nos faltan datos para dar un veredicto seguro. Por un lado, podría ser que hubieran acelerado compras en previsión de subidas de precios. También podría ser que les estuviera costando más rotar el stock, cosa que ya no sería positiva. Y finalmente, también podría indicar que el valor del stock ha aumentado. Por el principio contable llamado de prudencia, no debería recogerse ese aumento de precio, pero en ciertos casos, y cuando hay seguridad de que se venderá más caro, se podría llegar a hacer. Tendremos que esperar al informe completo para determinarlo con seguridad, ya que al tener las partidas de gastos tan agrupadas, no conocemos los aprovisionamientos para calcular el consumo real de materia prima durante el ejercicio. Quizá me estoy extendiendo demasiado y como tengo previsto subir vídeos teóricos de contabilidad y valoración de empresas, ya veremos con más calma qué podemos hacer para intentar estimar si la rotación de producto se está atascando más de la cuenta. De todos modos, más adelante en el vídeo os voy a dar alguna información que ya nos va a indicar por dónde van los tiros. Pasando a los gastos, vemos un aumento muy relevante en los consumos y otros gastos externos, así como en los otros gastos operativos. Como os decía, dentro de los consumos tendríamos los aprovisionamientos, entre otros, que seguro han sido más caros por el efecto de la inflación.
Dentro de los otros gastos operativos, los más relevantes son pérdidas de más de 5 millones de euros por baja, venta o reestructuración de equipos industriales, gastos y costes de reestructuración industrial en algunos centros por otros 5 millones más y, especialmente, pérdidas en la venta de la sociedad Montserrat por casi 20 millones de euros. Esta empresa, dedicada a platos preparados frescos en Francia, se vendió en junio de 2022 y ha dado minusvalías desde que se adquirió en 2015. En este ejercicio se han registrado 3,7 millones de pérdidas operativas y otros 19,5 como pérdidas no recurrentes, incluidas aquí. Como veis, sigo extendiéndome bastante, pero es lo que siempre os digo. De nada sirve mirar unas cuentas y hacer 4 sumas y porcentajes si no se sabe de dónde vienen las cosas. Si tenemos en cuenta el agregado de ingresos y gastos operativos, vemos como los segundos han subido más, de manera que se produce una caída del margen operativo. Visualmente es fácil de detectarlo viendo que el resultado operativo es casi el mismo de 2021, mientras que los ingresos han crecido bastante. Como el resultado financiero es bastante similar, pero algo peor que el de 2021, nos vamos a un resultado antes de impuestos que cae un 6,5%, que si le restamos impuestos se nos queda en más o menos lo mismo. Hasta aquí tendríamos los resultados por operaciones continuadas. El beneficio excluyendo intereses minoritarios se nos va a los 122 millones de euros, que es casi un 49% inferior al del año pasado, aunque tiene truco. En 2021 hubo 100 millones más por las ventas del negocio de pasta seca de Francia, Estados Unidos y Canadá, que ya he comentado antes, de modo que estos son extraordinarios que tenemos que quitar para poder tener un comparable real. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos un BPA de 0,799 euros, que comparado a los 0,868 euros del año pasado, implica una caída de casi un 8%, así que por esta parte, mal. Vemos una baja capacidad de pasar la inflación al consumidor y creo que todavía es peor si tenemos en cuenta que las rotaciones de negocios de Ebro de los últimos tiempos han sido, precisamente, para intentar aumentar márgenes y desprenderse del negocio más commodity. Así que, tomando el BPA de este año, nos la dejaría un poco por encima de las 20 veces, algo totalmente inasumible por el crecimiento que tiene. Como ya sabemos que en bolsa no importa el pasado sino el futuro, más adelante os hablo de la valoración para que podamos estimar si está en unos rangos de precios razonables o no. Pasando ahora al balance, vemos que aunque se ha producido una caída de casi 22 millones de euros en propiedades, planta y equipos, queda más que compensada con la adquisición de nuevas inversiones que constan básicamente de mejores técnicas y nuevas instalaciones en las fábricas, valoradas en 119 millones de euros. La otra cifra relevante que minora el importe de esta partida es sin más la amortización del periodo. En los activos corrientes vemos como las existencias suben bastante, muy en la línea de lo que comentaba en el pérdidas y ganancias. He intentado indagar un poco si ese aumento de stock se debe a acopio de materia prima en previsión de subidas de precios o similares y no he encontrado demasiada información, excepto una pequeña referencia que os daré después. Eso sí, hay que tener en cuenta que en abril adquirió un negocio, la empresa InHarvest en Estados Unidos, y de ahí ya sumó unas existencias por valor contable de 19 millones y medio de euros. Aún así, el cambio es bastante más significativo que la cifra mencionada. Finalmente, vemos como los activos líquidos se reducen mucho. Debéis saber que dentro de esta partida está el efectivo y los depósitos a corto plazo. Veremos después en los flujos de caja dónde ha ido parar ese dinero, aunque me circula por la cabeza una ligera idea de qué ha podido pasar viendo las existencias. En la parte del pasivo vemos cómo hay una reducción de deuda de largo plazo de unos 50 millones de euros y otros 50 millones en la deuda financiera de corto plazo, que la veis en otros pasivos financieros. Ebro presenta un balance bastante limpio. Sí que vale la pena comentar que aunque ha reducido la deuda en unos 100 millones de euros aproximadamente, la caja ha bajado mucho más, de manera que la deuda neta se ha incrementado sobre un 50% respecto al cierre de 2021. El EBITDA ha subido algo en 2022, pero como la caja ha disminuido significativamente, hemos pasado de un ratio deuda neta EBITDA de 1,4 veces a 2,3 veces. Para un negocio como Ebro no es una cifra preocupante y, además, aunque la deuda neta sube, la deuda total ha bajado, cosa que es positivo de cara al ahorro de intereses. E igual como os digo algo bueno, también os digo algo que no me gusta tanto. El valor del fondo de comercio es abultado, y si calculamos la rentabilidad de los activos, nos salen cifras muy mediocres, de manera que es fácil apostar porque hay algo de humo ahí dentro. La imagen de los flujos de explotación es especialmente fea.
En general, no es bueno que un negocio no genere efectivo con su actividad habitual. Para entendernos, y si no estáis muy familiarizados con conceptos contables, una empresa puede tener un resultado positivo, pero tener problemas de liquidez. Esto sucede porque no son lo mismo los conceptos ingreso y cobro o gasto y pago. Pues bien, aquí vemos como aunque Ebro ha tenido un resultado contable positivo, los pagos de su actividad de explotación la están apretando bastante, con lo que arroja un flujo de efectivo de explotación negativo, y el del año pasado ya fue bastante mediocre. No quiero preocuparos en exceso, Ebro no va a quebrar mañana, pero es una tendencia que tiene que revertir cuanto antes y que deberíamos ir siguiendo poco a poco. Si nos vamos al periodo 2017-2020, la cosa ya cambia, y nos encontramos una media de unos 260 millones de euros, que es una cifra ya mucho más saludable. No hace falta investigar mucho para saber que esto se debe a la gestión del circulante, y concretamente al incremento de existencias. El aumento de stock que ha tenido del 22 al 21 y del 21 al 20 hay que financiarlo, y es justo aquí donde tenemos los pagos para hacerlo. Mientras Ebro sea capaz de ir manteniendo o subiendo las ventas, tarde o temprano se regulará, pero es una partida que habrá que ir siguiendo. Dadas las circunstancias, me gustaría profundizar en cómo ha sido la evolución de las ventas en lo que se refiere a volúmenes y precio, para ver hasta qué punto la empresa es capaz de seguir vendiendo bien sin bajarse mucho los pantalones en la parte del precio. Tampoco quiero hablar con eufemismos, lleva 2 años entre quemando caja o generando muy poco efectivo con sus actividades de explotación, y esto no es bueno. En las actividades de inversión vemos cómo ha tenido que poner dinero, ya que ha tenido adquisiciones netas de inmovilizado similares a las del año pasado, pero ya no ha entrado la monstruosidad de dinero por la desinversión en el negocio de pasta seca de Estados Unidos, Canadá y Francia, que sí que tuvo en 2021. Finalmente, si nos vamos a los flujos de financiación, debéis saber que la partida de pagos por compras de acciones propias se hace simplemente para compensar algunas emisiones en forma de bonus, pero el número de títulos en circulación de Ebro se mantiene invariable desde hace mucho tiempo. La diferencia en el pago por dividendos se debe a que 2021 pagó un extraordinario por las desinversiones, no tan grande como el de 2020, pero sí bastante superior al que normalmente suele pagar, que son 0,57 euros por acción más congelados que los que mandaron a defender el muro con John Nieve. Y ojo, que la congelación es con razón, porque aunque por EPS hay años donde se suele mover entre el 50 y el 60% de payout, por flujo de caja ya nos vamos a valores entre el 80 y el 110%. Hablo del pasado, no de este año, donde creo que ha quedado claro que la vaca no da para más. Sobre las partidas de deuda, aunque los importes son bastante inferiores, vemos como a efectos netos ha devuelto una cantidad similar a la del año anterior. Y es que, como decía en el balance, se ha quitado algo más de 100 millones de euros de grasa financiera. Teniendo en cuenta todo lo que he comentado y a modo de resumen, la quema de dinero del negocio de explotación, los gastos de capital y la devolución de la deuda son los responsables de las monedas que echamos en falta en el balance cuando comparamos con el año anterior. Voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar algunos puntos adicionales que da la empresa en la presentación. La directiva reconoce las dificultades provenientes de la intensa espiral inflacionista y de los efectos colaterales del conflicto en Ucrania. Destacan que han soportado un aumento de costes de 234 millones de euros respecto a 2021, y en ese año ya se incrementaron en unos 60 millones más. Aún así, definen los resultados como muy satisfactorios, algo en lo que no estoy para nada de acuerdo, y que nos vuelve a demostrar que leer los PowerPoint de las empresas es como ver a los políticos hablar después de unas elecciones, y es que parece que todos han ganado. No tengo nada contra Ebro, lo digo en general, pero hay que hacer un esfuerzo para que nuestra vista alcance algo más que lo que nos ponen delante de nuestras narices. Admiten que han afrontado un año especialmente difícil también por las malas cosechas, que han incrementado mucho sus costes. Por divisiones, en el arroz admiten que no han podido traspasar todo el incremento de costes al cliente, de manera que hay pérdida en el margen y les obliga a continuar centrándose en la productividad y en los productos más premium, como he comentado varias veces durante el vídeo. En la pasta nos comentan que ha sido un año muy complicado con una inflación importante en distintos ámbitos. No lo detallan, pero aparte de la materia prima, también entran en juego salarios y logística. Un comentario que me parece especialmente negativo es que admiten que el consumo de pasta fresca se ha visto más afectado dada una elasticidad de precio mayor que el arroz o la pasta seca. O lo que es lo mismo, es un producto que a mayores subidas de precio tiende a consumirse menos. Debéis saber que en economía o finanzas, cuando se habla de una demanda elástica, significa que los clientes son sensibles a las subidas de precios. Explico esto
porque Ebro está intentando centrarse en este tipo de productos, ya que les dejan un mayor margen. Pero si le coincide con un periodo de subidas importantes de costes y le caen los volúmenes, se fastidió el invento. Nadie dijo que dirigir una empresa fuera algo fácil, aunque algunos de nuestros dirigentes nos intentan hacer ver que todo aquel que crea un negocio es poco menos que el diablo personificado. Os dejo por aquí una imagen de la evolución del endeudamiento, aunque recordad lo que he dicho. La deuda neta sube más por la disminución de la caja y no por un aumento de los pasivos financieros. Sobre nuevas inversiones, en abril de 2022, la filial de Ebro Riviana Foods adquirió InHarvest, una compañía estadounidense con una importante presencia en el negocio industrial B2B, food service y private label, de especialidades premium de arroz, quinoa y granos en Estados Unidos. Se trata de una empresa que cuenta con 2 plantas situadas en California, en las zonas arroceras del oeste de Estados Unidos, donde Ebro no tenía presencia hasta ahora. El coste total de la inversión ha sido de 45 millones de euros, y vemos como la compañía sigue apostando por la parte más premium de la pasta y el arroz, con el objetivo de mejorar los márgenes y alejarse de los alimentos con menor valor añadido. La compañía estima un resultado neto de 3,5 millones de euros por esta inversión, de manera que ha pagado algo menos de 13 veces, lo que nos da una idea de qué múltiplos cree Ebro que se pueden pagar por esta clase de negocios. En la parte de ventas, como he dicho antes, se ha quitado la sociedad Roland Montserrat, dedicada a platos preparados frescos en Francia, por un total de unos 22 millones de euros. Esta compra fue una ruina para Ebro y de hecho están en litigios contra los antiguos propietarios. Ebro estima que tiene altas probabilidades de que se falle a su favor y puede recuperar una cantidad cercana a lo invertido, pero como sabéis, las normas contables no permiten apuntar ese ingreso hasta que la sentencia no sea firme. Vuelvo a invocar aquí el principio de prudencia. Y visto todo un poco, hablemos de 2023 y de una posible valoración justa para la empresa. Ebro espera que este año continúe siendo especialmente complicado por la inflación, las sequías del sur de Europa, el fuerte incremento del precio del basmati y la necesidad de negociar nuevos traspasos de precios, estiman otros 225 millones de euros de costes extras para el ejercicio. Además, admiten que ya no van a tener disponible tanta cantidad de existencias a precios más competitivos. Así pues, la situación no es precisamente positiva. Contando que no se trata de una empresa con un crecimiento especialmente interesante, que la estrategia de virar a productos con algo más de margen se les está atragantando y las dificultades que esperan para 2023, yo sería bastante cauto con el precio a pagar por la compañía. Ya sabéis que intento no dar nunca precios, no porque yo no los tenga en mis modelos, sino porque no quiero que mis comentarios influyan en las decisiones de la gente que ve mis vídeos, aunque no me canso de poner el disclaimer en cada análisis. Podemos estimar un beneficio por acción de entre 0,9 y 1 euro para el 2023, así que en unos 16,5 euros de cotización nos iríamos a una valoración de unas 16 o 18 veces. Pensad que sin el extraordinario negativo por la venta de la francesa, este año el BPA ya hubiera sido de 0,9 euros aproximadamente. Personalmente, creo que, aunque se puede ganar dinero con la compañía, habría que ser algo más exigentes con el precio de entrada para tener un retorno interesante. Tal vez vender puts a strikes algo más bajos pueda ser una buena idea, aunque también os digo que no es una empresa que me apasione en exceso. Opinión completamente personal. Tened en cuenta también que dado el modesto crecimiento y el carácter defensivo de la empresa, esto es parecido a un bono, y ahora mismo compite con renta fija con unos tipos mucho más agradecidos, de manera que tenemos que pensar bien cómo queremos alocar nuestro capital. Me parece que la caída de cotización que ha tenido estos últimos años ha sido justa, y no es que el mercado se haya pasado castigándola. Ya habéis visto la foto de los flujos de efectivo por actividades de explotación, y además, la rotación de negocios que está haciendo no acaban de funcionar. Y en algunas desinversiones optan por repartir el dinero, quizá por falta de oportunidades o, en mi opinión, por un aspecto que siempre me ha parecido criticable de Ebro, y es su exceso de prudencia. En mi opinión, los principales problemas de Ebro son la falta de agresividad a la hora de expandir el negocio y la baja rentabilidad de sus activos. A esto hay que sumarle en los últimos ejercicios la poca capacidad de generación de caja. Los macrodividendos extraordinarios repartidos en los últimos años han impedido que la empresa pueda llevar a cabo una estrategia de crecimiento más agresiva. Ojo, siempre he defendido que si una directiva no encuentra buenas oportunidades de crecimiento, lo mejor que puede hacer es repartir el dinero antes que quemarlo en tonterías. Pero dado el tamaño de Ebro, me cuesta creer que no ha habido opcionalidad en ese sentido. Y hasta aquí el análisis de hoy. Yo intentaría ser exigente con esta empresa a la hora de buscar puntos de entrada.
y creo que durante el vídeo ya he dado algunas pistas claras de cómo lo veo yo. Como hubo un poco de disparidad de opiniones en Twitter sobre si valía la pena analizar los resultados o no, he decidido hacerlo, pero añadiendo algo más de explicaciones contables teóricas para que veáis cómo voy diseccionando los resultados que me miro. Creo que si alguien está interesado en entenderlo un poco todo, puede ver toda la serie de resultados que he analizado estas últimas semanas, aunque a futuro tengo intención de subir también algunos vídeos puramente teóricos. Recordad que me ayudáis mucho si compartís el vídeo y dejáis algún comentario, y que además yo los contesto todos, así que gracias de antemano. Un saludo y buenas inversiones.